días, chicos. ¿Qué hace? Siéntese ya, ¿estás loco? No puede ser. Hay pruebas, profe, hoy. Ya. ¡Basta, chicos! ¡Cállense! Como nadie estudió, vamos a hacer un repasito ahora, pero los quiero atentos, ¿eh? A ver, chicos, ¿quién se acuerda que era un óxido básico y ácido? No. Aquí va, ahí va. A ver, va. Vos sabías, ¿no? Sí, vos sabías. No sé, bro. Vamos, al frente, pase. Bueno, vemos, pase. Bueno. Estudiaron, ¿no? Sí, vale, bro. Los óxidos ácidos son los oxígenos con los metal Bien, y nada, el básico es el oxígeno con el no metal. Bueno, bien, sencillo, ¿no? A ver, ¿puedo un ejemplo cada uno? Sí, el del ácido. Va. Bueno, profe, un ejemplo de un óxido ácido, el bromo, porque el oxígeno da el bromo no metal. Bien. Y un ejemplo de óxido básico es cobalto con el oxígeno, ya que el cobalto es un metal. Así quedaría. Bien, además vaya a sentarse. Bueno, Juan, ¿me queda un ejemplo de un ácido? Dale, profe. Está bien, profe. Seguimos con un ácido. Es cuando el óxido está con un no metal. En este caso, elegimos el bromo. Y el oxígeno después. Al ser dos biatómicos, se marca acá el 2. Y pasamos a hacer acá abajo la ecuación química. Arrancamos con el bromo, para el cual elegimos un número de oxidación de 1 y el oxígeno un menos 2. Con el cruzamiento, ¿qué hacemos? Cambia el 1, acá abajo, el menos 2, pasa el 1, 2. Perfecto, ahora tenemos que igualar 1 y 2, podemos sacar el 2, 2 y 2, 4. Ok, a través de este óxido ácido sacamos las nomenclaturas, que serían de stock, óxido de bromo 1, la tradicional, óxido hipobromoso, porque es el número de oxidación más bajito del bromo, y la sistemática es óxido de dibromo, porque tiene 2 bromos. Muy bien, Lacano, la verdad me sorprendió. A ver, Echegorri, ¿quiere pasar? Y voy a hacer del cobalto. Ahora sigo con el producto. Sigo con los estequiómetros. Y con el método de cruzamiento. Los coloco sin su carga. Bueno, ahora para balancear, ¿cómo hago? Como tengo un 3, lo coloco acá. 3 por 2, 6. Tengo que buscar algo que el 3 de 6. Un 2. Y luego, para el cobalto, 2 por 2 me tiene que dar 4. Entonces, como es 1, coloco 4 por 1, 4. Y por último, pero no menos importante, las nomenclaturas. En stock, óxido de cobalto con su respectivo número romano 3. Luego el tradicional, óxido cobáltico.
Y por último, el sistemático. Trióxido de dicobáltico. Y ahí estarían las nomenclaturas. Bueno, hay más. A ver, pase de nuevo que te noté medio flojo. Dígame un óxido contaminante. Bueno, un ejemplo de un óxido contaminante puede ser el carbono más el oxígeno. Nada, y esto, el producto de esto quedaría así. 4 menos 2, ponemos las cargas y acá se simplifica. Entonces este queda en 2 y esto en 1. Y la nomenclatura de este compuesto quedaría así. La de stock sería óxido de carbono con su respectivo número romano. Luego el tradicional que sería óxido carbónico. Y por último el sistemático, que sería óxido de carbono. Muy bien, Baima, la verdad me sorprendió, está aprobado. No, prueba. Bueno chicos, para que sepan, lo dejan material en el campus, así que lo tienen que hacer. Bueno, vamos a ver ahora el cobre. Primero vamos a hacer la configuración electrónica del cobre, que vamos a plantear lo de las diagonales. Primero poniendo los niveles hasta el 7. Hay que recordar que iba, como dice el diagonales, iba así. Para hacer la configuración electrónica. Que para hacer la configuración electrónica tenemos que saber la cantidad de electrones que tiene en este caso el cobre y el oxígeno. El cobre en este caso, el número atómico tiene 29. Entonces significa que tiene 29 protones y como está en un estado neutro también tiene 29 electrones. Por eso vamos a hacer la configuración electrónica, que sería así. de 10. Bueno, ahora vamos a marcar los electrones de valencia, que serían el último, que se marcan a partir del último nivel de la configuración electrónica. En este caso sería del 4s2 hasta el 3 de 10. Pero acá tengo que corregir de que no es un 10, es un 9, ya que con esto si no hace 30, entonces es un 9. Porque acá tenemos 2 más 6, 10. Y de nuevo 2 más 2 más 6, 10. Ahí tenemos 20, más 9, 29. Entonces los electrones de valencia en este caso serían en 11 electrones de valencia. Vamos a borrar. Y vamos a hacer con el oxígeno, que el oxígeno tiene el número atómico 8. Entonces vamos a hacer de nuevo. 2, 4. En este caso tampoco completa la carga, ya que si no se excedería. Bueno, ahora vamos a ver cómo obtener el número de oxidación. En este caso vamos a hacer un óxido de cobre, en caso de no saberlo, no tener una tabla periódica. Ahora vamos a aplicar el óxido de cobre, que sería tal que así. Esta sería la fórmula ya hecha. Tenemos eso y hay que sacar el número de oxidación. Como sería este caso, hay que plantear una ecuación. Sería, hay que plantear la X, que es el coso que no sabemos, más el número
de oxidación del oxígeno, que según la regla dice que al estar combinado, al estar igualado a 0, es menos 2. Entonces ponemos menos 2. Eso lo igualamos a 0 y despejamos la x. Te queda x más menos 2 igual 0. Pasamos, pasa positivo, sería x igual 2. Entonces acá ya sabemos el número de oxidación del cobre. Perdón. Bueno, entonces ahora vamos a plantear una resolución. Por ejemplo, yo tengo el cobre más el oxígeno, que acá se pone 2 porque es diatómico. Estos serían los reactivos. Ahora hacemos la flecha y pasamos a los productos. Acá ponemos el menos 2 y el 2, que son los números de oxidación, y acá hacemos cruzamiento, quedando 2 y 2. Acá se puede simplificar, entonces simplificamos. Entonces ahora pasamos a balancear con los coeficientes estequiométricos. Acá, por ende, falta, al haberse simplificado, acá quedan 1 y 1, entonces acá va un 2, para que esté igualado acá que acá, ya que 2 por 1 es 2, y 2 por 1, que va implícitamente, es 2. También. Acá posteriormente este 2, si bien afecta a este 1, afecta al 1 del cobre. Si bien afecta al del oxígeno, también afecta al del cobre. Entonces, también hay que balancear por final a los reactivos del cobre. Entonces acá ponemos un 2. Entonces la fórmula final, te queda escrita bien, sería 2 cobre oxígeno. Así. Bueno, como vimos, la fórmula nos quedaba así. Así nos quedaba. Y ahora vamos a ver las nomenclaturas, que son 3 tipos. Está la de stock, está la tradicional y la sistemática. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo es cada una y qué utilizan. Bueno, acá como dije tenemos la fórmula y primero vamos a indicar la nomenclatura stock. ¿Qué quiere decir la nomenclatura stock? Que indica con números romanos, entre un paréntesis, ahora voy a mostrar, el número de oxidación, en este caso del cobre. En este caso sería así, sería óxido de cobre, entre paréntesis el número romano. Dijimos que el número de oxidación del cobre era 2, entonces ponemos 2 en números romanos. Ahí este sería en el nomenclatura stock. Bueno, siguiendo con la segunda nomenclatura sería la sistemática, que utiliza prefijos para indicar la atomicidad de cada uno de los elementos. En este caso sería del oxígeno y del cobre. Usa los prefijos para el 2, por ejemplo, como di. Este sería el 2. Para el 3, tri. El 3. Para el 4, tetra. 4 para el 5, penta. 5 para el 5, hexa. Para el 6, hexa. Y para el siguiente, hepta. En este caso, el cobre y el oxígeno, al tener número de oxidación 1 y 1, acordate que simplificábamos, con el método cruzando, se quedan 2 y se simplificaban, quedan 1. Queda como se dice normalmente, óxido de cobre. Y bueno, y por último está la nomenclatura tradicional, que usa prefijos y sufijos para identificar el número de oxidación de los elementos. Usando, en un caso de 4, tiene el más chico hipo, empezando por hipo, y terminando por oso. Para el segundo, el más grande, sería acá ninguno, y de sufijo oso también. Nuevamente para el tercero, de nada, de prefijo, y de sufijo ico. Y para el último sería per, y para ico, de sufijo. Por ejemplo, en este caso,
al tener solamente el cobre, solamente dos números de oxidación, se usan estos dos nada más. Este para el más chico y este para el más grande. Entonces, como usamos el número de oxidación 2, entonces vamos a usar que también con sufijo ico, que sería óxido cúprico. Tal que así. Entonces esta sería la nomenclatura tradicional, óxido cúprico. Bueno, entonces como vimos, el cobre, voy a atacar el cobre y el oxígeno. Cobre y oxígeno. Al hacer la configuración electrónica del cobre y el oxígeno, y nos dio los electrones de valencia, que eran del cobre eran 11 electrones y del oxígeno eran 6 electrones. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la estructura de Lewis. Cuando había un enlace, era el metal el que estaba dispuesto a ceder electrones. En este caso, según lo que habíamos dicho, el cobre estaba dispuesto a ceder 2 electrones. Puede ceder 2 o 1. En este caso, pusimos que iban a ceder 2. Entonces, ahora hacemos la estructura de Lewis. Lo ponemos oxígeno. Voy a borrar este 2. Ponemos el cobre. Acá estaba entonces el cobre estaba dispuesto a ceder 2 y el oxígeno a recibir 2. Entonces, por ejemplo, acá pusimos que tenía 6 electrones de valence, entonces que ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Era menos 2 acá y acá más 2. Que son justo para que sea estable. Entonces ahí estaría explicada la estructura de Lewis.